9 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina, 12 grados 5 la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 18 grados 8 décimas en San Salvador de Jujuy, 18 grados también en la ciudad de Salta. Nos queda una horita de programa y llegó el momento de hablar un poco de todo lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que va a pasar. Cambió la marcha en la política argentina, se terminó la luna de miel, ese largo periodo de 4 meses en el cual Javier Milei parecía que flotaba por encima de las vicisitudes de la actualidad. Ese periodo en el cual parecía que los golpes no le entraban al gobierno y que la impasibilidad, esa actitud que tenía de no cambiar, de no moverse un centímetro de su posición, a pesar de todo lo que pasaba a su alrededor, muchos se empiezan a preguntar si dejó de ser una virtud para pasar a ser un problema. Es decir, ser impasible cuando tratan de generarte obstáculos, cuando tenés adversidades, puede ser una virtud cuando el envión todavía te permite superar esos obstáculos. Cuando de repente tenés más de 1 millón de personas en la calle, como pasó el martes pasado, hacer de cuenta que no sucedió nada deja de ser algo positivo y pasa a transformarse en un problema. El tiempo corre además para el gobierno, que se puso una fecha, 25 de mayo. Lo hizo el 1 de marzo en el discurso de apertura de sesiones. 25 de mayo, el día en el cual Milei convocó a todo el país a firmar un pacto y que tiene como condición, y esto lo dijo él mismo, la aprobación de la ley de bases. Milei comentó con su equipo, le pidió a su equipo en los últimos días que esté todo listo porque el 25 de mayo quiere anunciar la salida del cepo. O por lo menos un cronograma, un camino que concluya en el corto plazo en la salida del cepo. Ese es el legado que está planeando para el 25 de mayo. Pero para salir del cepo, como hemos charlado acá tantísimas veces, necesita dólares que no están viniendo, que no están llegando. Todo aquello que era una hipótesis hasta hace poco se está convirtiendo en una certeza. La certeza de que el campo no va a liquidar 1 centavo más que lo que necesite en estas condiciones. Y que buena parte de la cosecha gruesa va a ir a silobolsas, hasta tanto no haya una devaluación o alguna mejora en las condiciones de los términos de intercambio. La certeza de que el Fondo Monetario Internacional muy difícilmente le dé los 15.000 millones de dólares que está esperando el gobierno, a pesar de que no solamente lo negociaron con el fondo, sino también con el Departamento del Tesoro y también con la misma CIA, como les contábamos acá la semana pasada. La certeza de que esos grandes fondos de inversión extranjeros que Milei decía le habían comprometido 30.000 millones de dólares en la campaña, no tienen ninguna garantía y por eso no van a poner plata hasta tanto no aparezca una garantía. ¿Y cuál es la garantía que piden los BlackRock? ¿Cuál es la garantía que pide el Fondo Monetario Internacional? Bueno, es la misma, que es la sustentabilidad política del plan de Milei. Y en el gobierno entienden que la manera más efectiva de mostrar esa sustentabilidad política es la aprobación de la ley de bases. Yo pregunté, pero ¿esto está charlado? En el fondo les dijeron, si ustedes aprueban la ley de bases, ¿eso nosotros lo entendemos automáticamente como algo que nos habilita a dar luz verde? Bueno, no. Es la interpretación que hace el gobierno de cuál sería, sin ninguna certeza, la reacción del otro lado. Pero lo cierto es que el gobierno aceleró porque tiene
un límite, una línea roja, que es el 25 de mayo, y necesita aprobar antes la ley de bases, que tuvo su dictamen en tiempo récord esta semana, nuevamente de forma totalmente irregular. Le incluyeron la reforma laboral sin tener que pasar por la comisión de trabajo. Esto es como si yo mandara un proyecto de ley que el título dice, no sé, declaración de el Día Nacional de la Cigüeña, y entonces se gira solamente a una comisión para tener un trámite menor, y una vez que está en la comisión, adentro del dictamen te meto un cambio en impuestos, cambio en regulaciones, pero como dice Día Nacional de la Cigüeña, esto no lo tienen que tratar ni la Comisión de Presupuesto, ni la de Trabajo, ni la... Esa es básicamente la trampa que están haciendo. Ya la habían hecho en enero y es más, todavía más un chanchullo ahora, porque esta vez ni siquiera se tomaron varios días para exposiciones ni demás, sino que cerraron todo en 4 horas. Consiguieron las firmas para los dictámenes con el voto de un sector del radicalismo, además del PRO y la Libertad Avanza y algunos aliados provinciales. Es muy loco porque el radicalismo después sacó un comunicado alertando que la ley de bases es un peligro en un montón de aspectos, entre otros el tema que tiene que ver con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que queda prácticamente en peligro de desaparecer. Pero el dictamen para que esta ley se pueda tratar la semana que viene lo firmaron ellos, los mismos que sacan el comunicado. Es el del loredismo llevado ya a su máxima expresión. Entre paréntesis, qué espectacular lo de Loredo, ¿no? La escena del otro día en la puerta del Congreso con el colectivero, solo en la Argentina. Solo en la Argentina y en algunas películas italianas. Pero películas italianas, no en la realidad. En la Argentina pasa en vivo y en directo. Y el nivel de información que tenía el colectivero. Porque no es que le gritó Sorete, o no es que le gritó los chicos se mueren de hambre. No, le dijo tenés que dar quórum para aprobar el presupuesto universitario. Qué buen insulto que es Sorete. Sí, espectacular. Debía venir escuchando el destape, el colectivero. En fin. ¿Cómo está la situación ahora? Sábado, 9:11 de la mañana, el gobierno tiene los votos para aprobar la ley de bases en general en la Cámara de Diputados. Digo en general porque recordarán que en enero también se aprobó en general y después la terminó sacando el propio gobierno cuando vio que se le caían en particular varios artículos claves. Y va a pasar lo mismo esta vez. Hay varios artículos clave en particular que no van a pasar, con lo cual, en realidad, la pregunta que cabe hacerse es cuánta motosierra se banca Milei a su propio proyecto. Es decir, cuánto privilegia tener algo para mostrar de cara al pacto del 25 de mayo, algo para llevarla al FMI, para llevarla a BlackRock y decirle, mirá, me aprobaron esto, y cuánta importancia le da la letra chica. Porque en principio, según los datos que tengo yo, no junta 129 votos para las facultades delegadas, no junta 129 votos para las facultades para la reforma del Estado, lo que le permite, salvo eliminar, hacer lo que quiera con un montón de organismos. No junta los 129 votos para algunos de los artículos que quedaron de la reforma laboral, que se podó por el camino, aunque no le digamos reforma laboral light, porque la verdad es bastante pesada. ¿Sí? Te baja las indemnizaciones, te aumenta el periodo de prueba. Y está rosqueando por estas horas para conseguir esos votos, pero la verdad es que si no los consiguió en enero, en febrero, en marzo y en lo que va de abril, y de repente los consigue de acá al lunes, yo empezaría a pensar que eso que dice Milei, de que hay diputados que cambian su voto a cambio de valijas, lo dijo el presidente, no lo dije yo, puede llegar a ser cierto. Hubo un contraataque de la oposición que durante el día de ayer pidió una sesión para rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Al día siguiente de la sesión que pidió para la ley de bases el gobierno, y el mismo día, el martes, en el Senado,
se va a tratar la ampliación del presupuesto universitario. Ahora, bueno, Martín Menem no quiere dar la sesión especial porque dice que se va a superponer. Es una posibilidad que se haga larga la sesión del lunes y que se superpongan. No sé si reglamentariamente eso está zanjado, pero lo cierto es que si no es el martes, será el jueves, pero el DNU se va a tratar en el Congreso. Y la verdad, y esto es algo que también anticipamos acá hace un par de semanas o un mes, es muy probable que así como hay votos para aprobar en general la ley de bases, también hay votos para rechazar el DNU, lo cual significa que hay algunos diputados que un día van a votar a favor de la ley de bases y unos días más tarde van a votar por rechazar el DNU. Esto tiene que ver con varias cuestiones. Una es que hay diputados que no quieren quedar ni muy cerca del gobierno ni muy cerca del peronismo y ven en hacer esto una forma de decir, miren, no, ni soy un cuca golpista porque te aprobé la ley de bases, ni tengo nada que ver con este gobierno porque te rechacé el DNU. Más allá de que hay una contradicción, porque el espíritu detrás de una y otra compendio de normas es el mismo. Y el proyecto de país detrás de uno y otro compendio de normas es el mismo. Pero tácticamente pueden tomar esta decisión y eso es lo que aprovechó la oposición para apurar el contraataque rápidamente después de que se trate la ley de bases. Pero también tiene que ver con una cuestión más estructural, que es el tema de la fragmentación política en el Congreso. Porque no solamente hay muchos bloques, sino que al interior de cada bloque la situación es sumamente inestable. Veamos, La Libertad Avanza está a pocos meses de haber sido creado, ya perdiendo una parte. Se fueron 3 diputados de la mano del ex jefe de bloque, Oscar Sago, que fue reemplazado por orden de Karina Milei y que está rosqueando para armar una confederación de sellos de goma. Porque el problema que hay al interior de la Libertad Avanza ahora tiene que ver con que Karina Milei está queriendo armar la Libertad Avanza a nivel nacional para el año que viene, para no depender y no tener que negociar con los sellos de goma, que son los que le dieron personería al espacio en las elecciones presidenciales. Y los dueños de esos sellos de goma que se resisten porque no quieren perder el negocio. Otros arreglan y son recompensados como Gabriel Bornoroni o como el salteño, Olmedo. Lo cierto es que si se concreta esta confederación de sellos de goma que está armando Sago con la santafesina Bonacci, y donde está metida también ahí Pagano y algunos diputados más, la Libertad Avanza corre el riesgo, si pierde 2 diputados más de los que ya perdió, de dejar de ser la segunda minoría. Hoy en día la primera minoría es Unión por la Patria con 99 diputados, la segunda minoría con 41, si no me equivoco, es la Libertad, perdón, ahora ya no son 41, ahora son 38. Con la Libertad Avanza y 37, apenas uno menos tiene el PRO. Estoy citando números de memoria y a lo mejor me equivoco, pero lo cierto es que hoy el PRO tiene un diputado un diputado menos que la Libertad Avanza. Si la Libertad Avanza pierde 2 diputados más, entonces cae un escalón, queda abajo del PRO, y como vienen procrastinando, vienen postergando la conformación de muchas comisiones y las autoridades de muchas comisiones, y como eso se reparte en función de qué lugar tenés entre las minorías en el Congreso, el PRO podría pedir más lugares que los que tiene ahora en detrimento de la Libertad Avanza, lo cual complicaría aún más. Recordemos que se quedaron sin la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Que es casi como lo que le pasó a Boca en el minuto 3 del partido del otro día, digamos, es hacerse un gol en contra en la primera jugada. Después, ¿qué pasa en el PRO? En el PRO
está cada vez más tensionada la situación entre Bullrich y Macri, que esta semana coincidieron en la cena de la Fundación Libertad, esa donde hizo stand-up el presidente, y la tensión fue notoria. Recordemos que Macri ya no está preocupado solamente porque Bullrich le dispute el PRO, de hecho no hubo tal disputa y Macri se pudo imponer, pero cree que Bullrich lo que quiere es sacar a la ciudad de Buenos Aires, quiere aliarse con Milei para ir en contra de Jorge Macri en 2027. Hay diputados y senadores que responden a Macri, hay diputados y senadores que responden a Bullrich, hay otros que tienen su propia microemprendimiento y se van acomodando, y hay un nuevo actor, en realidad no un nuevo, un viejo actor que volvió a aparecer esta semana, que es Horacio Rodríguez Larreta, que estaba corrido, que no solamente participó de la marcha universitaria, se sacó la fotito. ¿Habrá escuchado el disco nuevo de Taylor? Bueno, sino que mandó, vieron que les conté hace un rato que el Lustó y otros senadores pidieron para el martes una sesión para tratar el presupuesto universitario, y están los votos también para que logren hacerlo en el Senado. En esa sesión, entre los que pidieron la sesión, entre quienes firman la sesión, está la senadora Guadalupe Tagliaferri, que responde a Larreta. Ojo entonces ahí con esas movidas políticas, porque lo que hoy conocemos como bloque del PRO, que ya no contiene a todo el PRO, porque hay una parte que está en el bloque con Pichetto, por ejemplo, podría llegar a dividirse. La UCR está prácticamente partida, ya está claro, en por lo menos 3 pedazos, y el efecto de la marcha universitaria, que podría haberlos aunado, porque era una bandera en la cual todo el radicalismo, por lo menos de boca para afuera, decía comprometerse, les duró menos de 24 horas, porque al día siguiente De Loredo hizo el papelón que hizo. Bueno, De Loredo y 19 diputados más que no bajaron a dar quórum en la sesión para darle mayor presupuesto a las universidades. Unión por la Patria, por otro lado, que sufrió una pequeña escisión al comienzo de este periodo, los 3 diputados tucumanos, pero luego logró mantener ese bloque de 99, creo que es un capital político importante, pero hay que ver qué pasa en estos días, porque aparece los ojos puestos sobre un grupo de diputados que responden a los gobernadores de Santiago del Estero y de Catamarca, Zamora y Jalil, que son los 2 gobernadores del peronismo que tienen mayor nivel de diálogo con el gobierno, sacando a Jaldo de Tucumán, y cuyos votos, amparados en esto de, bueno, igual te voy a voltear el DNU, entonces a lo mejor si levanto la mano en la ley de bases no está tan mal, que sí está mal, pero bueno, son maneras de ver las cosas. Podrían aparecer, quizás no en el voto en general, pero sí, si falta algún votito en algún artículo en particular que a los gobernadores les interesa destrabar, como por ejemplo impuesto a las ganancias, bueno, ojo ahí, a que no aparezcan votos de las filas de Unión por la Patria para ayudarle al gobierno a pasar alguno de los artículos complicados en la ley de bases. Y por otro lado, hacemos Coalición Federal, el bloque encabezado por Pichetto, que en realidad es un bloque solamente de nombre, porque desde que se formó nunca votaron todos juntos. Nunca hubo ninguna decisión, ningún dictamen donde aparecieran todos haciendo lo mismo. Más que un bloque, diría que es una UTE, una unión transitoria de escaños, que se conformó en realidad justamente por esto que contaba, como las comisiones, los lugares en las comisiones se dan por una cuestión de proporcionalidad, un montón que estaban sueltos o en bancas de A2 o de A3, dijeron, si nos juntamos todos, ligamos más lugares en las comisiones. Entonces juntémonos. Pero después no se pusieron de acuerdo en absolutamente nada. Y esa volatilidad, que ya no hace que sea solamente una atomización en distintos espacios, sino que el interior de cada espacio se va a negociar voto por voto, obliga a que para aprobar una iniciativa, como puede ser una ley o el rechazo de un DNU, necesites hacer unas alquimias muy raras. Imagínate,
Para aprobar la ley de base, o por lo menos algunos capítulos, en la Casa Rosada van a tener que sumar votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, varios partidos provinciales e incluso algunos peronistas, los tucumanos a priori, y quizás algunos más. Y para rechazar el DNU, la oposición está sumando votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la UCR, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, algunos partidos de provinciales y hasta algunos votos de ex Milei, como Carolina Píparo, o, se está hablando por estas horas, algunos de los que están quedando lastimados en la interna de La Libertad Avanza. Y hoy, que vuelve a hablar Cristina a la tarde, quiero retomar... ¿Te puedo pedir un deseo? ¿Puedo elegir yo el tema del bolillero? Me encantaría. Sí, la verdad, me encantaría, ¿no? Pedirle, Cris, es como cuando vas a un recital y pedís una canción, gritás una canción desde el público. Yo le diría, fragmentación política, Cris. Tocate fragmentación política. Porque en una charla que dio en Neuquén hace un poco más de un año, una larga charla, al final... dijo, bueno, y les quería hablar de este tema, pero ya se me hizo largo, así que se lo menciono y otro día lo extiendo un poco más. Y nunca lo extendió, que era el tema del peligro de la fragmentación política. Y quiero leerles lo que dijo, ese único párrafo que le dedicó al tema, porque me parece que es una herramienta muy valiosa para leer lo que está pasando ahora. ¿Qué es la fragmentación política?, dijo Cristina. Miremos un poquito en la región, miremos un poquito en Latinoamérica. En el año 2011, 2 partidos políticos en Perú tenían el 65% en las elecciones. Hoy, para juntar el 50% de los parlamentarios en el Parlamento, se necesitan 5 partidos políticos distintos. Es lo mismo que está pasando acá. En 2019, no hay que irse a 2011, en 2019 tenías 2 partidos que entre los dos sumaban más del 70% en las elecciones. 49 sacó Alberto y Macri 30 y pico. 80% en las elecciones. Y ahora, el que quiere pasar la ley de bases o el que quiere rechazar el DNU para un lado o para el otro, tiene que sumar el voto de 5, 6, 7 partidos distintos en el Congreso. Y sigue Cristina. Lo mismo pasó en Ecuador, la fragmentación del poder político, la fragmentación de la política... porque la gente se la agarra con la política y piensa además que viene uno y promete una cosa, viene otro, y vamos así, y la gente sigue convencida de que los políticos son malos. No, son los modelos económicos. Y creo que estamos en ese capítulo, exactamente en el capítulo que Cristina anunciaba hace un año y algunos días, creo que fue en marzo del año pasado. Porque la oposición ya empezó a marcarle límites a Milei. Lo vimos esta semana, el martes, que además nos salió de un repollo. Yo lo discutí 1000 veces acá en el pase, cuando venían y decían, no, porque la oposición no hace nada, este gobierno le está yendo bárbaro y no tienen ningún tipo de límite. Y le digo, che, esperen, hubo una marcha el 27 de diciembre a tribunales que fue impresionante. Hubo una marcha el 24 de enero, una marcha en enero de la CGT impresionante, cuando en general en enero hacer una marcha... es algo raro. Desde febrero hay conflictividad a nivel sectorial, en términos laborales, prácticamente todos los días. Si no es el transporte, son los camioneros. Si no son los camioneros, son... Bueno, todo eso es una acumulación que en algún momento sale a la luz. Bueno, el martes salió a la luz. Es como Homero cuando junta toda la basura... ¿Se acuerdan? Y se va acumulando hasta que se hace una montaña y explota. Bueno, en algún momento explota y estamos en ese momento en el cual está empezando a salir adelante. Tuvimos el martes la marcha universitaria, tenemos el miércoles que viene la marcha del 1 de mayo y luego un paro nacional. Pero lo que hay que discutir no son los políticos, son los modelos económicos, como decía Cristina. No lo decía yo, lo decía Cristina. No hay que discutir si los políticos o si tal o cual político es bueno o malo. Hay que discutir el modelo económico. Es decir, ya nos estamos poniendo de acuerdo en que así no. Ya estamos viendo que es posible construir una mayoría de este país que diga, no queremos el país al que nos está llevando Milei. Bueno, pero ¿cómo? Creo que eso es lo que nos falta en este momento, es el gran ausente en la discusión pública. ¿Cuál es la receta de Axel para resolver la restricción externa? ¿Qué propone Máximo hacer con la deuda? ¿Cómo se alinearían los precios y los salarios si gobernara Yarlora?
¿Cuál es el plan de cualquiera de los dirigentes opositores para bajar el nivel de pobreza insoportable en el que nos acostumbramos a vivir? Pero no el 60 de ahora, sino ese 25 estructural que siguió existiendo incluso durante los mejores momentos del gobierno de Cristina y que en parte es el nido de la serpiente que nos está envenenando hoy. ¿Quién tiene un proyecto estratégico para el desarrollo nacional? Porque hay algo que nos parece que nos estamos olvidando, que no vemos, que es que sin una idea clara de modelo, sin una idea clara de país, sin tener una idea clara de hacia dónde ir, es muy difícil conducir. Discutimos quién conduce, pero no hacia dónde. Y conducir, voy a hacer algo que es un recurso berreta en general de los periodistas, que es ir a la definición en la RAE de una palabra. Conducir es guiar o dirigir a alguien o algo hacia un lugar. Y nos está faltando discutir esa segunda parte, hacia dónde, hacia qué lugar. Nos está faltando en el discurso político una proyección del futuro que sea distinta a esto que tenemos ahora, porque claramente la evocación del pasado es insuficiente. Y el que crea lo contrario, lo invito a revisar los resultados de las últimas elecciones. Para terminar, les digo, y hablo por mí, me tomo ese atrevimiento, que me gustaría escuchar un dirigente cuyas palabras nos permitan cerrar los ojos y proyectar un país próspero, atravesado por anchas autopistas y por vías infinitas sobre las que surcan trenes silenciosos y brillantes que unen los campos con fábricas humeantes y ruidosas y las fábricas con puertos que nunca se quedan quietos, y junto a los puertos que haya hormigueo en astilleros botando barcos argentinos con bandera argentina que atraviesen todos los mares del mundo, y el zumbido de millones de pantallas reflejadas en los ojos de argentinos que exportan sus conocimientos y sus capacidades, y el parpadeo de satélites argentinos en el espacio, y la bandera argentina flameando en la Antártida, y el humo sabroso de 1 millón de asados encendidos en todos los barrios del país, y la risa en cada uno de los hogares donde la familia al final del día se sienta alrededor de la mesa para compartir la cena. Vamos.